Hola amigos, yo soy Rosemary Bimdascona. Esta es mi serie Zapoteco en la ENA, donde voy compartiendo una porción de la clase de Zapoteco 2 de la licenciatura en lingüística de la ENA. Esta semana vamos a seguir armando la clasificación verbal de Kaufman. La semana pasada les mostré el prefijo completivo y les mostré que según el alomorfo que se usa en el completivo podemos identificar verbos de la clase A versus verbos de otras clases. Y esta semana les voy a mostrar el prefijo de potencial, que es otra parte clave del rompecabezas, que es la clasificación de verbos en lenguas zapotecanas. Bueno, quizás primero debo explicar qué es el potencial. En lenguas zapotecanas hay una forma que muchos llamamos potencial. Creo que hay algunos otros nombres. Creo que los lingüistas de UCLA suelen llamarlo irrealis en vez de potencial. Y eso es un poco confuso porque hay otra forma que otros lingüistas llaman irrealis, que para ellos sería contrafactual. Pero por ahora estamos con potencial. Nada más acuérdense de lo que yo llamo potencial. Existen algunos lingüistas en Estados Unidos que lo llaman irrealis en vez de potencial. Muchas veces se usa el potencial, la forma potencial de un verbo, para indicar una acción que posiblemente se va a llevar a cabo en el futuro. Inclusive, probablemente se va a llevar a cabo en el futuro. Pero podemos contrastar, por lo menos en algunas lenguas, el uso de esta forma potencial con otra forma que tiene nombres como futuro seguro, ¿sí? Posiblemente corresponde un poco a que en español la diferencia entre decir voy a bailar versus bailaré. Se usa más voy a bailar, ¿no? Pero cuando se usa bailaré es más empático, ¿sí? Y yo creo que el futuro seguro es como estás garantizando 100% esto es algo seguro, esto va a pasar. Pero cuando usas el potencial, probablemente sí va a pasar, pero no lo estás garantizando tanto como cuando usas el futuro, el futuro seguro. A ver, ¿qué es potencial? ¿Es un aspecto? ¿Es un modo? ¿Es tiempo? ¿Es una combinación de todo? Yo suelo decir que es un modo porque modo refleja la actitud del hablante al pronunciar ese verbo. Y si contrastamos potencial y el futuro seguro, estamos reflejando qué es nuestra opinión sobre qué tan probable es, ¿no? Em, pero debo confesar que quizás, no sé, ahorita que estoy hablando, creo que mis nociones de semánticamente qué quiere decir potencial, mm, no creo que es incorrecto, pero creo que se guía mucho por cosas que a mí me enseñaron que debo esperar de lenguas zapotecas, inclusive antes de que empecé a investigarlas yo. Y ¿qué tal si las lenguas zapotecas no tuvieran nada de documentación previa? ¿Qué tal si yo hubiera sido la primera persona en el mundo en investigar una de estas lenguas? ¿Qué tal si no hubiera tenido un prejuicio sobre qué categorías existen y cuál es su sentido? Lo que yo tendría que hacer es grabar a personas hablando, transcribir lo que dijeron y ver dónde aparecen ciertas formas morfológicas de los verbos, en qué contextos semánticos aparecen. Entonces yo tendría que decidir qué término usar para nombrar o etiquetar
estas formas morfológicas, ¿no? Y en realidad, el uso de la forma que llamamos potencial en lenguas zapotecanas tiene muchos más usos que solamente expresar algo que probablemente va a pasar. Entonces, seleccioné 4 ejemplos que muestran el uso del potencial en diferentes contextos. Vamos a empezar con el primero, que es un ejemplo bastante largo. Dice, Jayo me vima, parukadoma, yoma niwe. Eso quiere decir, se fue a traerlo. Bueno, estamos hablando de un cazador que mató un venado y ahí está el cadáver del venado que mató. Y dice, se fue a traerlo para amarrarlo, para llevarlo para la casa, para llevarlo a su casa, pues, ¿no? Ok, entonces, él fue a traerlo, el hombre fue a traerlo, ma es el animal, eso es el lo, en traerlo. Y aquí se usa par, un préstamo de español, para. Bukedom, ma. Do es mecate y aquí forma parte de un verbo compuesto que quiere decir amarrar. Aquí el W es el prefijo de potencial en este verbo. Entonces, para potencial, amarrar el animal, para amarrarlo. O sea, fue a traerlo con el propósito de amarrarlo. Yo ma niwe. Este yo es una forma del verbo traer que es una forma potencial. También es una oración de propósito, ¿no? Fue a traerlo para amarrarlo y para llevarlo para su casa con el propósito de llevar el animal a su casa para comerlo, ¿no? Ok, aquí estamos hablando de algo que ya pasó, que pasó en el pasado. Esto es un cuento. Uno está como relatando hechos históricos, se supone, ¿no? Pero en ese momento del cuento, el momento en que el Señor fue a traerlo, su propósito en ese momento fue para amarrarlo y llevarlo a la casa, ¿sí? Entonces, dentro de ese momento, la idea fue con el propósito de, ¿sí? Algo que tenía la intención, ¿no? Ok, vamos con el segundo ejemplo, también del Coateco. Zawil, Shenya, Tandunlo. Ok, en esta parte del cuento hay una señora que en realidad es una diosa, es la mamá del rayo. Y a este señor cazador, él está acusado de haber cometido un pecado. Y esto es como, ¿cómo se dice en español? Like a trial, un juicio quizás, como que él está en un juicio, ¿no? Y ella es como la juez, ¿sí? Que lo va a juzgar. Y ella le está diciendo que venga con ella a un lugar donde va a haber una prueba para ver si él es inocente o si él es culpable. Y ella dice, vas a venir a ver cómo se ve lo que haces. Todavía lo está acusando. Pero ¿qué dice aquí? Se traduce al español, vas a venir. Pero se usa el potencial y aquí, la semana pasada, ¿no? En el video previo, les mencioné que en muchas lenguas zapotecanas se usa la mismísima forma del completivo para como un imperativo, ¿sí? Y yo dije que quizás tenía que ver con urgencia, no estás mandando a alguien muy bruscamente. Pero también en muchas lenguas zapotecanas puedes usar el potencial para mandar a alguien. Mandar, entre comillas, pero es
es como un imperativo más cortés, ¿sí? Y más formal. En vez de decir ven, ¿sí? La forma del completivo sería más a ven. Y esto podría ser, gusta venir conmigo. Bueno, quizás ella no está diciendo gusta venir conmigo, pero está diciendo vas a venir. Es algo más formal, pues. Bueno, ahora tenemos estos otros ejemplos que son del inicio del cuento del pescador. Y cuando grabamos este cuento en 2005, estuvimos yo, el finado Emiliano y su papá Don Ablón. Y Emiliano empezó la grabación y dijo, como manera de entrevista, no estaba pidiéndole a su papá que nos contara algo. Y bueno, es más largo, no lo puse todo, pero básicamente está diciendo algo como, nos podría contar algo. Y sigue, lo no, Juan Gonalie. ¿Qué quiere decir? A nosotros que queremos escucharlo ahora en este lugar. ¿Nos podría contar algo a nosotros que queremos escucharlo ahora aquí en este lugar? Ok. El verbo escuchar o oír está en potencial. Este prefijo he es el prefijo del potencial en este verbo que tiene un tema de vocal inicial es on. Bueno, este verbo es lo que se llama el complemento de este otro verbo querer. En español se usa una forma no finita del verbo cuando se sirve como complemento. Se usa el infinitivo en español cuando un verbo funciona como complemento de otro verbo, como queremos escucharlo, ¿sí? Queremos está conjugado. Un verbo que está conjugado, que está flexionado, decimos que es un verbo finito. Y entonces podemos contrastar eso con, en español, un verbo no finito, o sea, el infinitivo. Queremos está conjugado. ¿Qué es lo que queremos? Podríamos querer pastel. Podríamos querer un objeto. Si decimos queremos pastel, 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 pastel es el objeto directo. ¿Sí? Pero aquí, para que un objeto directo es un complemento. Y quizás no vamos a llamar un verbo un objeto directo, pero sí lo podemos llamar complemento. Complemento es una categoría más amplia que simplemente objeto directo, pero incluye objetos directos y también complementos verbales. Un infinitivo en español es una forma del verbo que tiene algunas propiedades nominales, ¿sí? Como lo puedes usar con adjetivos, con determinantes, etc. Entonces aquí, cuando funciona como complemento en español, usamos el infinitivo escucharlo. ¿Qué se hace en zapoteco? En general, yo creo que la estrategia más común es usar la forma potencial de un verbo cuando ese verbo funciona como complemento de otro verbo. Queremos escucharlo, ¿sí? Juan está conjugado con esta N de imperfectivo. Gonna, gon es potencial, ¿sí? Aquí no es habitual, imperfectivo, completivo, es potencial. Es una forma particular del verbo que se usa cuando funciona como complemento de otro verbo. Y después de que Milo dijo esto, su papá contestó y empezó hablando así. Da frecuente. Bueno, voy a dar un cuento. Voy a contar un cuento. Dijo, bueno, voy a contar un cuento, ¿sí? Literalmente dijo, potencial dar yo
un cuento. ¿Sí? Entonces aquí el uso fue simplemente voy a dar un cuento, voy a hacer un cuento, voy a contar un cuento, ¿sí? Bueno, entonces en estos 4 ejemplos hemos visto que puedes usar el potencial para decir voy a contar un cuento, voy a lavar mis dientes, voy a vestirme, voy a cualquier cosa, ¿no? Haz algo que va a pasar. O también lo puedes usar como complemento de otro verbo. Y quizás relacionado a eso, lo puedes usar en diferentes tipos de oraciones subordinadas. Es algo que veremos el próximo semestre, creo. Por ejemplo, oraciones de propósito, para indicar que estás haciendo algo con la intención, con el propósito de hacer cierta otra cosa. Y cuando mencionas hacer esa otra cosa, ese verbo está en el potencial. Y el otro ejemplo que mostré fue que mientras que en lenguas zapotecas es común usar el completivo o una forma relacionada al completivo para como un mandamiento, ¿no? Un imperativo de manera directa y brusca. Si uno quiere decirlo más indirectamente, quizás más cortésmente o más formalmente, uno puede usar el potencial. Creo que también semejante a este tipo de imperativo cortés, también se puede usar el potencial para un exhortativo. Eso no lo puse en pizarrón, pero eso sería semejante a un imperativo, pero en primera persona plural, inclusivo o exclusivo. Como vámonos, ¿sí? Estoy sugiriendo que vayamos todos nosotros. En zapoteco, en ese tipo de contexto, también se suele usar el potencial. Ok, esta forma del verbo tiene como un sentido semántico cuando quiere decir voy a hacer X, pero también, o quizás inclusive más comúnmente, no sé, tendríamos que hacer un estudio estadístico de su frecuencia en textos, pero también se usa en oraciones subordinadas. Se usa cuando es complemento de otro verbo. Se usa con una función particular sintáctica, pues, ¿sí? Entonces, el uso del potencial puede indicar cierta semántica de que algo probablemente va a pasar en el futuro, aunque no es garantizado, pero también tiene funciones sintácticas. Por ejemplo, para indicar una oración subordinada, ¿sí? Como cuando el verbo es complemento de otro verbo. Esos quizás también fueron casos de oraciones subordinadas. Esos que vimos con par, ¿sí? Con las oraciones de propósito. Y en estas funciones del exhortativo o el imperativo cortés son otros sentidos diferentes al potencial, pero quizás relacionados al sentido de potencial. No sé, pero quizás eso se podría llamar como una función pragmática. Vemos estos usos del potencial, tiene diferentes usos. Y ahora vamos a volver a lo morfológico. Me tienen que perdonar porque hace mucho ruido el filtro de aire cuando grabé esa parte, pero es muy interesante, entonces sígueme ahorita. Aquí en pizarrón no he puesto todos los elementos porque los voy introduciendo poco a poco, semana por semana. Pero aquí tengo el potencial que vamos a ver hoy. Tengo el imperfectivo que vimos creo que hace 15 días y tengo el completivo que vimos hace una semana y también porque en el video pasado hablé de que
Cuando hay verbos con tema de vocal inicial, es una proto-O en la clase A o es una A en la clase C. Entonces también incluí una fila que dice segmento inicial del tema del completivo. Ciertos paradigmas verbales que vamos a ver la semana que viene, los de la clase D, tienen diferentes temas en diferentes formas paradigmáticas. Entonces, para facilidad, en esta fila estoy usando el segmento inicial en el tema de completivo, el tema al cual agregamos el prefijo de completivo. Lo que ya hemos visto es que, como mencioné, cuando hay verbos con tema de vocal inicial, si pertenecen a la clase A de Kaufman, siempre empiezan en una proto-O, que en las lenguas modernas puede ser O o puede ser U. Y en la clase C tenemos verbos de A inicial. Además de esos verbos con tema de vocal inicial, también tenemos verbos con tema de consonante inicial y esos verbos se encuentran en todititas las clases. El imperfectivo se reconstruye como tie. Eso no varía, está igual en todas las clases. Y la semana pasada vimos que el prefijo de completivo en la clase A es que en proto-zapotecano, que es bi o b en zapoteco, y co en todas las demás clases. Entonces, los dos alomorfos del completivo dividen la clase A de las demás clases. Hay 3 clases que usan el alomorfo co y una sola clase que usa el alomorfo que. Ahora, esta semana les menciono que en potencial hay 2 alomorfos también. En la clase A y la clase B, Kaufman reconstruye un prefijo CB y ese prefijo es ki. Y en las clases C y D, él reconstruye un alomorfo semejante, pero que carece de una vocal, es la pura K. Viendo las clases A y B, que tienen este prefijo ki, vemos que si vemos un verbo en proto-zapotecano que tuviera un prefijo ki, o si vemos un verbo en una lengua moderna que tiene un reflejo de ese prefijo ki. Si vemos un reflejo de ese prefijo ki, tenemos una pista que se trata de un verbo perteneciente a la clase A o la clase B, pero no a la clase C ni tampoco a la clase D. Entonces, si ya hemos deducido por el alomorfo del potencial que un verbo pertenece a una de estas 2 clases, entonces, ¿cómo vamos a determinar cuál de las 2 es? Con verbo completivo, porque la clase A y la clase B tienen diferentes alomorfos del completivo, ¿sí? Entonces, si tenemos ki en potencial y que en completivo, sabemos que es la clase A. Y si tenemos ki en potencial, pero ko en completivo, sabemos que es la clase B. También podemos deducirlo al revés. Si empezamos con el completivo, bueno, ya saben desde la semana pasada que si el prefijo es un reflejo de que, entonces es de la clase A. Pero si vemos que el prefijo es co en completivo, podría ser de la clase B, la clase C o la clase D. Y entonces de ahí podemos ver el prefijo de potencial. Si es ki, sabemos que es la clase B. Si es la pura K, entonces podría ser C o podría ser D. Hay un modo de distinguir esas 2 clases, pero no lo vamos a ver hasta la semana que viene. Ahora, hablamos un poco de
los verbos con tema de vocal inicial, ¿no? Acuérdense, bueno, vamos con nuestros verbos de siempre, ¿no? En la clase A tenemos oti y en la clase C tenemos ati. En la clase A, el prefijo de potencial es ki y en la clase C, el prefijo de potencial es ka. Aquí es concatenación y ya tenemos nuestra forma de potencial. Se va a morir, que es kati. Aquí tenemos, cuando concatemos este prefijo ki al verbo oti, tenemos una secuencia prohibida de dos vocales, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Una de ellas se tiene que elidir y va a ser la vocal del prefijo. Y entonces tenemos koti como el potencial de matarlo. Ok, lo va a matar, se va a morir. Son estos verbos. Fíjense que en este caso, viendo los temas de vocal inicial, realmente no importa que el prefijo es ki, porque a fin de cuentas termina siendo ka de todas formas, ¿no? Por la elección de la vocal. Y entonces terminan igual en la superficie un alomorfo que es la pura ka simple. Pero donde sí se puede apreciar una diferencia entre estos dos alomorfos, ki y la ka, es cuando agregamos estos prefijos a temas de consonante inicial. Si agregamos un prefijo ki a un tema de consonante inicial, no hay elección de nada porque no se crea una secuencia de vocales que es prohibida, se crea una secuencia, se ve, que es perfecto, ¿no? Y entonces en este caso, cuando agregas ki en la clase A o la clase B a un tema de consonante inicial, terminas con simplemente una sílaba extra que es esta sílaba pretónica ki. Pero en las clases C y D, si agregas un prefijo K sin una vocal a un tema que inicia en consonante, esto crea una secuencia de dos consonantes. Esa secuencia de dos consonantes subyacentemente en la superficie en proto-zapotecano creemos que se pronunciaba como una consonante geminada. Esto es una fuente para la serie de consonantes geminadas en proto-zapotecano que hoy día en muchas lenguas se llaman consonantes fuertes, ¿sí? Y que pues cuando son obstruyentes suelen ser sordas y cuando son resonantes suelen ser largas, aun cuando son obstruyentes a veces son largas en las lenguas modernas. Tienen diferentes realizaciones. Pero como hemos visto, ¿no? En otras ocasiones siempre voy a mi ejemplo de latín donde octo en italiano es otto, ¿sí? Que esta secuencia de kate surge en la superficie o en la lengua hija, el italiano, como una T geminada. La K se asimila totalmente a la T y se vuelve una copia de la T y terminamos con una T doble. Es lo mismo que pasa aquí. Si tú agregas una K a un tema de consonante inicial, voy a llamar esta consonante C1, ¿no? Y esta consonante, si es que existe, la voy a llamar C2. En la superficie, en proto-zapotecano, esto hubiera sido C1 geminada. Entonces, cuando agregamos un prefijo K sin vocal a un tema de consonante inicial, lo que producía en proto-zapotecano es una versión geminada de esta consonante. Entonces, la adición de esta K, no el ki, pero la pura K,
Cuando se agrega a un tema de vocal inicial es concatenación. Hoy día probablemente tenga una G, pero cuando se agrega a un tema de consonante inicial, dispara un proceso fonológico de fortición y crea alternancias entre diferentes consonantes en el paradigma, con una consonante fuerte en el potencial y una consonante suave en el habitual. Ahora vamos a ver unos reflejos modernos de los prefijos, bueno, más bien los alomorfos del potencial que se reconstruyen como ki y como la pura ka. Aquí tengo el verbo caminar y lo tengo en tlacololita y lo tengo en coateco. Aquí alisto los temas. Este verbo es se en tlacololita y es ze en San Baltasar Losicha, que es el coateco. Ok, y la forma potencial como va a caminar en tlacololita es ise. Ok, ¿qué ha pasado aquí? El prefijo es i. Podemos comparar este prefijo moderno i con este prefijo en proto-zapotecano ki. ¿Qué ha pasado? Pues la consonante velar se ha perdido y nos quedamos con la pura i. Pero aquí en esta lengua, en ocoteco, no hay un prefijo antes de la Z inicial en este tema verbal, pero sí pasa algo. Cuando marcamos el potencial en este verbo, palatalizamos la Z. Ponemos una yod después de la Z y es zia. Esto también pasa en chatino y también en mehuateco. De hecho, nuestra adjunta Vicky lo está descubriendo antes de temas con N en San Pablo de la Chiriega. Pasa en algunas lenguas zapotecanas esta palatalización. ¿Cuál es la causa de la palatalización? Es la I. A ver, entonces aquí hubo una I. Y aquí en Cuatecos y se palatalizó la Z. Si hay alguien que no sabe qué es palatalización, palatalización es un término que se refiere a un proceso fonológico. Puede ser sincrónico, puede ser diacrónico. Normalmente pasa en un contexto donde hay una vocal alta anterior, inclusive ante otras vocales anteriores. Es una asimilación de una consonante a esa vocal anterior y puede incluir cambios de punto de articulación. Lo pueden notar de manera fonética en español si comparan la pronunciación de la G en garra versus guiso. También de manera histórica, ¿no? Sonidos velares en latín antes de vocales anteriores cambiaron su punto de articulación. Entonces, en latín, cielo yo creo que fue caelum, si no me equivoco, y en español tenemos cielo, en italiano creo que es cielo, y entonces el cambio a la S en español y francés o a la cha en italiano, esos cambios también cuentan como palatalización. Pero además de esos cambios de punto de articulación también puede involucrar como una especie de sutura en un aproximante palatal, como la zia que vimos en este ejemplo de Cuateco. Ok, eso es lo que les tengo que mostrar. Realmente podríamos encontrar otras lenguas como quizás zapoteco del Istmo, donde se preserva la consonante y el prefijo va a ser algo como gi, ¿sí? Pero vamos a seguir con el prefijo ka. Primero lo vamos a ver en el verbo nacer. Este verbo es un verbo con tema de vocal inicial. Y en tlacololita a este tema le agregamos
K, igualito que en el proto-zapoteco y proto-zapotecano. En cuateco esa K sí ha cambiado un poco. Sigue siendo una consonante velar, sigue siendo un obstruyente, pero se ha sonorizado y se ha vuelto fricativa. ¿Sí? Pero no es tan diferente, ¿no? Cal en la coludita y gal en cuateco. Cuando agregamos, y esto es desde los tiempos del proto-zapotecano, cuando agregamos una K a otra consonante, produce fortición, fortalecimiento de esa consonante. En proto-zapotecano se hubiera vuelto una versión geminada de esa consonante y hoy día en las lenguas modernas tenemos la versión fuerte de dicha consonante. Entonces, por esta razón aquí no solo pongo el tema, pero pongo las formas de habitual. Este es el verbo jalar en Mihua-Teco. El tema en el habitual es go. Y en habitual se agrega este prefijo nasal y tenemos go, es la forma de habitual. Pero en potencial, que tenemos cup. Entonces, ya no hay una G, hay una K. ¿Por qué? Porque K es la versión fuerte de G. K es el reflejo de la K geminada y G es el reflejo de la K simple. Entonces aquí en habitual históricamente hubiéramos tenido una G simple, pero en potencial hubiéramos agregado la K, el prefijo K, a la K simple que estuvo en el habitual y eso rindió una K geminada que hoy día se mantiene como sorda. Fue algo transparente lo que vimos aquí en Mihua-Teco, que una consonante suave, que es velar, alterna el potencial con una consonante con el mismo punto de articulación, pero que es fuerte. ¿Sí? K es la versión fuerte de G. G es la versión suave de K. ¿Sí? G es el reflejo de la K simple de proto-zapoteco o proto-zapotecano y K es el reflejo de la geminada. Pero pasamos a algo más difícil. B o beta en cuateco es el reflejo de la qua simple, la oclusiva labiovelar simple de proto-zapotecano. Para simplificar esto un poco, hablemos nada más del contexto de inicio de palabra o inicio de una raíz, ¿sí? La qua simple de proto-zapotecano en esta posición inicial en todititas las lenguas zapotecas cambia a una consonante bilabial. Pero la complicación es que en este contexto de inicio de palabra, la qua geminada no cambió a un sonido bilabial. En inicio de palabra, la qua geminada se mantiene como qua, pero la qua simple sí cambia a un sonido bilabial. Entonces, en este verbo que también es jalar, pero podemos ver que no es cognado de este otro verbo jalar en Mihua-Teco. Aquí, en habitual, tenemos nube. El prefijo N, que es el prefijo de habitual, se agrega a un tema que es V. Y en potencial, ¿qué tenemos? Que. No hay una B, hay una qua. Digamos, el tema en proto-zapotecano hubiera sido que. En potencial hubiéramos agregado una K. Entonces, aquí hubiéramos tenido una qua geminada y aquí hubiéramos tenido una qua simple. La qua simple cambia a B, o en este caso a beta, pero la qua geminada se mantiene como qua. Entonces, aquí tuvimos una alternancia muy transparente entre dos consonantes velares
una sonora, otra sorda. La sonora siendo reflejo de la K simple, la sorda siendo reflejo de la K geminada. Caso en este otro verbo, no es solamente una diferencia entre sorda y sonora o inclusive oclusiva fricativa, sino aquí hay una diferencia de punto de articulación que al nivel sincrónico no es nada transparente, ¿sí? Porque aquí tenemos bilabial en habitual, pero en potencial tenemos labio velar. Por eso no puse un tema aquí, porque ¿qué voy a decir? Voy a poner que B es el tema. Yo podría poner B como el tema, pero entonces, ¿qué regla fonológica sincrónica puede producir una qua agregando algo a una beta? Ok, uno podría proponer algo como que el prefijo de potencial sincrónico sigue siendo K y que agregando la K a la beta se convierte en W. Hay lenguas donde beta y W son alófonos de un mismo fonema y eso podría rendir una qua, pero no me convence. O sea, el prefijo históricamente fue una K simple que cambia a gamma en esta lengua. Entonces, como una gamma más una beta va a rendir una labio velar sorda, ¿sí? O sea, aunque con un poco de creatividad podríamos proponer como una regla sincrónica que produce esa qua, pero yo creo que sería como forzándolo algo. Y yo creo que para un análisis sincrónico de esta lengua es mejor decir que los hablantes memorizan un paradigma verbal en que hay alternancias de consonantes y una qua en potencial corresponde a una beta en habitual, o más bien imperfectivo. Se me olvida que ya lo estoy llamando imperfectivo de nuevo. Pues no, aquí es una alternancia que los hablantes tienen que memorizar. Es como una alternancia menos regular que la alternancia entre K y G. Entonces, esta alternancia es producto, es los residuos, ¿no? De los cambios históricos, los cambios fónicos históricos que pasaron en los últimos 2 o 3 mil años. Ok, y aquí hay otra alternancia. Esto también es coteco. Esto es el verbo sacar. En habitual es nouveau. Entonces el tema de habitual es vo. Pero en potencial, ¿qué es? Es co. ¿Por qué? Bueno, por la misma razón que aquí vimos la qua y la beta. Pero hay otra regla que aplica en muchas lenguas zapotecanas, de hecho en muchas lenguas otomangues, que es una disimilación donde no puedes tener un sonido, una consonante labio-velar antes de una vocal posterior redondeada. No puedes tener una secuencia quo ni tampoco una secuencia qu, ¿sí? Entonces, porque aquí la vocal es O, la qua se tiene que cambiar a K. Sí, tiene que perder la porción labial y entonces terminas con ko. ¿Sí? Entonces, históricamente es esta misma alternancia, pero con disimilación en potencial. Quizás hay alguna persona lista por ahí diciendo, pero Rosemary, ¿cómo podría haber existido una qua simple en el habitual o imperfectivo si este verbo tiene o? O sea, si qua es la fuente de la beta, ¿cómo podría haber existido antes de la o? Bueno, aquí les tengo la respuesta. Este verbo en proto-zapotecano no tenía o, tenía e.
Esa O se desarrolló después por una asimilación a una K final que se perdió en esta lengua. Bueno, otras cosas, siempre hay otras cosas, pero hoy día hay una O. La E cambió a O en algún momento y en ese momento la QA simple ya había cambiado a bilabial en el imperfectivo. Pero la QA geminada todavía era QA y esa QA tuvo que cambiar a una K cuando la E cambió a O porque la QA geminada, igual que la simple, es incompatible con la O. Ahí está la respuesta para la gente curiosa por ahí. Entonces, esto también es simplemente un paradigma verbal que los hablantes, cuando son niños y aprenden a hablar la lengua, tienen que memorizar qué es la forma de potencial y qué es la forma de habitual y qué son las otras formas, ¿no? Por ejemplo, viendo nada más co, uno puede imaginar que sería posible que el habitual es nego, porque quizás hay también este tipo de alternancia en la lengua. De hecho, sí existe. Si primero escuchas la forma de potencial, no puedes predecir cuál es la forma de habitual. Tienes que escuchar la forma de habitual para poder saber, es esto. Y de hecho, si primero escuchas en conversación o algo la forma del habitual, no vas a saber qué es la forma de potencial. ¿Por qué? Porque no sabes a qué clase verbal pertenece el verbo y podría pertenecer a la otra clase que tiene ki en potencial. Y si el prefijo históricamente hubiera sido ki, aquí no hubiera causado la fortición, porque no crearía una secuencia de dos consonantes juntas. Hubiera habido esa vocal I separando las consonantes. Y entonces no hubieras tenido la geminación, que fue producto de la concatenación del prefijo, que es la pura K de protozapotecano. Quizás notaron cuando pronuncié algunos de estos verbos que también hay cambios tonales en potencial. No voy a hablar de chatino porque desconozco mucho de lo que pasa ahí. Yo ahorita estoy leyendo un trabajo de Eric Campbell de 2011 sobre la clasificación de verbos en el chatino de Sensontepec. Pueden leer eso si están interesados, pero ahorita voy a hablar de zapoteco. En la mayoría de las lenguas zapotecas, cuando hay un cambio tonal en la forma potencial de un verbo, normalmente ese cambio produce un tono alto o un tono ascendente en un verbo que no tiene esos tonos como el tono subyacente. En este verbo caminar, que la raíz o el tema es z con tono bajo, pero en potencial es zia con tono alto. Y aquí en el zapoteco miahuateco vemos que hay una vocal localizada y en la forma de habitual y de hecho otras formas de este verbo tiene tono bajo, pero en potencial tiene tono alto. Y vemos aquí en este verbo jalar en cuateco que en habitual tiene un tono descendente, v, y en potencial tiene un tono alto, que. Ahora vamos a ver en cuateco dos verbos que apenas vimos, jalar y caminar, pero también voy a agregar otro verbo, hacer. Y hay muchas situaciones complicadas, pero quiero mostrarles primero como algo más sencillo de un análisis sincrónico. El tipo de análisis que harías trabajando nada más una lengua particular, haciendo un análisis sincrónico, no pensando en la historia. Pero poco a poco vamos a llegar a cosas que no puedes explicar con reglas fonológicas sincrónicas y que tienes que explicar con diacronía. Vamos a empezar con el verbo hacer,
que han visto en otros videos, ¿no? El verbo hacer en cuateco tiene una raíz siempre va a llevar un prefijo porque no puedes decir una palabra así con una vocal inicial. Pero la raíz sí tiene tono bajo que estoy indicando aquí con B mayúscula. Cuando lo dices en potencial, agregas un prefijo que es una gama, es producto de esa K simple que vimos hace unos minutos, pero aunque puedes percibir esta gama como un prefijo, de hecho, en una grada segmental lo podría poner aquí, ¿no? Antes de la raíz verbal. Pero podemos separar los tonos en otra grada. Aquí en una representación autosegmental. Podemos separar los tonos en una grada y los segmentos en otra grada. En potencial no dices un. Ese es el tono que usas en otras formas paradigmáticas, como el habitual dun. O futuro seguro sun. O irrealis gun. En potencial es ascendente. Un. Ok, ascendente lo podemos representar como una secuencia de dos tonos, el tono bajo y el tono alto. Y de hecho, podemos decir que el potencial se marca tonalmente con un tono alto flotante, ¿sí? Creo que ya lo habíamos visto cuando hablamos de primera persona singular, cuando hablamos de posesión. De hecho, eso pasa con verbos que tienen un sujeto de primera singular también. Pero hoy día estamos hablando de potencial. Y hay este tono alto flotante. ¿Por qué flotante? Decimos que es flotante porque subyacentemente no está asociado con material fonológico. No está asociado con una sílaba, una mora, una vocal en particular. Pero es parte de la marcación del prefijo potencial. Y podemos representarlo en esta lengua, podríamos representarlo aquí en la grada tonal como un sufijo, ¿no? Agregamos la gama antes de la raíz verbal, pensando en segmentos, pero pensando en tonos, el alto se agrega después del bajo, el tono bajo que es el tono subyacente de la raíz verbal. Entonces, podríamos considerar que este tono alto flotante es un sufijo tonal, ¿sí? Y entonces se asocia con la misma sílaba después del tono bajo y ahora tenemos una secuencia bajo-alto que es el tono ascendente, ¿sí? En esta lengua, en general, hay unas excepciones, pero en general, los verbos que tienen alto o que tienen ascendente como su tono subyacente no cambian en potencial. Ya tienen un tono que termina alto. Pero los verbos que tienen como su tono subyacente el bajo o el descendente, o sea, los tonos que terminan bajo, esos sí pueden cambiar su tono en el potencial. Y los que tienen bajo suelen cambiar a ascendente y los que tienen descendente suelen cambiar a alto. Entonces, a ver, ahora vamos a ver qué pasa con jalar. En jalar vimos que nube fue la forma habitual, nube con tono descendente, y el descendente podemos indicar como una secuencia de alto más bajo. Pero en potencial fue que con tono alto. Entonces, si el descendente es el tono subyacente, ¿cómo podemos transformar el tono descendente en un tono alto en la forma potencial? Si creemos que en el verbo hacer lo que está pasando es que agregamos un sufijo tonal que es el alto flotante, ¿por qué no pensar
que es lo mismo, ¿no? En este otro verbo podemos poner un tono alto flotante al final, ¿no? Después de los tonos subyacentes, como que lo estamos agregando como un sufijo en esa grada tonal. Entonces, ¿qué pasa? Tendremos una secuencia ahora subyacente al agregar este tono alto flotante. Tendríamos una secuencia de 3 tonos: alto, bajo, alto. Eso sería un tono descendente ascendente, como que eso existe en ciertas lenguas del mundo. Existe, por ejemplo, en el chino mandarín o cantonés o alguna lengua china. Estoy segura que existe, pero en esta lengua que no existe. No hay un tono de contorno que asciende y desciende, o que desciende y asciende. Solamente hay tonos que descienden o tonos que ascienden o que se quedan nivel en esta lengua. Entonces, lo que yo propuse en mi tesis es que hay una regla fonológica, ¿no? Casi a la generativa, que no me late tanto, pero a ver, también me gusta cocinar con diferentes ingredientes. Entonces, aquí podremos introducir o proponer una regla de reducción de secuencias tonales. Podremos decir, bueno, hay una regla que si en una sola palabra o una sola unidad portadora de tono tienes una secuencia así, alto, bajo, alto, que se tiene que reducir, tú podrías decir que va directamente a alto, o tú podrías proponer que primero se elide esto y eso crea una secuencia de 2 altos. Pero hay una otra cosa teórica. En la fonología autosegmental, John Goldsmith, que fue quien es el primer autor de este modelo, propuso algo que se llama el principio de contorno obligatorio, y eso, la razón es por el comportamiento de tonos en lenguas africanas, lenguas bantú, donde siempre tienes que tener, bueno, hay razones, ¿no? No importa aquí, pero podríamos decir que una secuencia del mismo tono formalmente se reduce simplemente a una. Es lo mismo que en español, ¿no? Cuando tienen 2 de la misma vocal, no se pronuncia largo, ¿no? A ver, reembolso. ¿Ustedes dicen reembolso o dicen reembolso? Sí, la doble E se reduce a una E. Y de hecho eso fue, ¿verdad? Que se estaban burlando de un funcionario público hace años porque dijo leer en vez de leer. Quizás depende de dónde está el acento, si lo pronuncian largo o no. Probablemente fue un político malvado, pero no fue justo burlarse de él por su pronunciación, porque esa pronunciación fue completamente normal para muchas personas. Él simplemente aplicó esa regla de reducción en un contexto donde ciertos otros hablantes no la aplican, ¿sí? Podemos criticarlo por su política, pero es incorrecto criticarlo por su pronunciación. Bueno, regresamos con zapoteco. De alguna forma, esta secuencia alto, bajo, alto se reduce a alto, ¿sí? Entonces, podrías decir que al agregar este tono se forma esta secuencia y eso termina provocando la elisión de ese bajo, que el bajo se desasocia con la raíz verbal y terminamos con esta forma que. Ok, entonces hasta aquí que hemos visto una propuesta que hay un tono alto flotante que se agrega como un sufijo en esta lengua, un sufijo en la grada tonal, y que cuando se agrega después de un bajo se crea la secuencia bajo-alto, que es ascendente, y cuando se agrega alto-bajo crea la secuencia prohibida alto-bajo-alto, y toda esa secuencia se reduce a alto nada más. Igual, si podemos imaginar que tuviéramos
un verbo que subyacentemente es ascendente, bajo, alto, y agregáramos este alto, pues por lo mismo, principio de contorno obligatorio, estas dos A se va a reducir a una A y no va a pasar nada. Igual, si tuviéramos un verbo con alto y agregáramos otro alto, lo mismo, leer, ¿sí? Se reduce a una. Ok, por eso vemos porque solamente vemos cambios tonales en verbos cuyos tonos subyacentes son bajo o descendente, que es alto-bajo. Ok, hasta ahí bien con un análisis sincrónico, ¿sí? Pero ahora vamos a llegar aquí al verbo caminar. Y la raíz verbal es z con tono bajo. Pero lo que vimos hace unos minutos cuando tenía la forma en pizarrón, a ver, si agregamos el alto, pues tenemos lo mismo en la grada que aquí, ¿no? Entonces vamos a imaginar que esto debe ser ascendente, ¿no? Zia, pero eso no fue el caso, fue zia. Hasta aquí frenamos con el análisis sincrónico. Bueno, no, sí habría una posibilidad. Sí habría una posibilidad. A ver, vamos a jugar con esto un poco. Podríamos proponer que esta palabra caminar no tiene un tono subyacente. Eso existe en algunas lenguas del mundo. Tú puedes tener una lengua con 2 tonos, o 3 tonos, o 4 tonos, o los tonos que sean, ¿no? Digamos, si tú tienes un contraste entre tono alto y tono bajo nada más, ok, tienes 2 tonos. Quizás tienes un contraste entre exactamente 2 tonos, alto y bajo, que son los únicos tonos que ves en la superficie. Los únicos 2 tonos que realmente se pronuncian. Pero también, si tienes una lengua donde se pronuncian en la superficie exactamente 2 tonos, hay otra posibilidad, que es un contraste entre 3 en vez de 2, que sería un contraste no solamente entre alto y bajo, sino un contraste entre alto, bajo y nada, porque es posible tener una lengua en que no todas las raíces tienen un tono subyacente. Y cuando hay una raíz que no tiene un tono subyacente, para pronunciarla, se le agrega un tono por default. Se le asigna un tono por default. ¿Sí? Por ejemplo, podría ser un tono bajo. Y podría ser que si nada más estás comparando 2 palabras morfológicamente sencillas, que se te va a hacer que tienes 2 palabras con tono bajo. Pero si pones esas raíces en contextos morfológicamente complejos, como esto de la morfología tonal, podría revelar que sí hay una diferencia subyacente. Entonces, estamos jugando. Yo no realmente creo en el análisis que les voy a presentar ahorita, pero nada más estamos jugando con los datos a ver qué tipo de análisis sincrónico podríamos desarrollar con los datos del Coateco que he recopilado. Entonces, aquí, en otras formas del verbo, formas no potenciales, ¿sí? Como la forma del habitual, por ejemplo, vemos que este verbo tiene un tono bajo. Miren, si yo pongo habitual, es dun, y potencial es un. Aquí caminar, a ver, zia, y potencial es zia. Si nada más vemos el habitual, digamos, bueno, ambos verbos tienen tono bajo. Vamos a imaginar que son iguales. Pero al agregarse tono alto flotante,
en el potencial, ¿qué pasa? No pasa lo mismo. Este verbo adopta un patrón ascendente, pero este verbo adopta un patrón alto. A ver, ¿se están dando cuenta? Que en hacer, cuando agregamos el tono alto, combina con el tono bajo para formar un tono ascendente. Pero en caminar, cuando agregamos el tono alto, reemplaza al tono bajo. No combina con el tono bajo, sustituye al tono bajo. Entonces, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir que... Aquí lo voy a separar en dos. Aquí tenemos habitual y aquí tenemos potencial. ¿Qué tal si en habitual no hay un tono subyacente y antes de pronunciarlo le vamos a asignar un tono bajo por default? Y entonces esta forma se va a pronunciar con tono bajo. Yo había dicho, ¿no? Yeah. Mientras que esto es yeah. ¿Y qué tal si aquí viene el tono alto flotante del potencial y no hay ningún otro tono? Pues simplemente se asocia y ahora esta forma adquirió un tono por morfología y ahora ya no es una forma sin tono, tiene un tono, que es el tono alto flotante que apenas se le agregó, ¿sí? Entonces ya no necesita un tono default porque ya tiene un tono. A ver, ¿no han visto películas donde hay una mujer o un hombre, normalmente es una mujer, que siempre su familia en Navidad está diciendo, ¿cuándo vas a tener un novio? Y bla, bla, ¿cuándo te vas a casar? Y bla, bla, bla. Y se frustra y hace un arreglo con un amigo platónico o con un desconocido que le va a pagar por ser el novio aparente, el novio falso que no realmente es su novio, ¿no? Ok, miren. La persona sin pareja en Navidad que no quiere oír las quejas de su familia y renta un novio o una novia. Eso es el caso del tono default. Pero si a última hora, el día antes de Navidad, conoce a alguien de veras y esa persona no tiene planes y se junta con esa persona, ya no necesita rentar un novio o una novia porque ya tiene un tono, ya adquirió un tono. ¿Sí? ¿Y qué sería este caso? Yo creo que este caso es alguien que ya tiene pareja y encuentra otra pareja y tienen un trío o algo así. No sé, pero esa es la señal de que ya fui demasiado lejos con esta metáfora. Entonces, a ver, dejo de antropomorfizar los tonos. Ok, y son tonos y no personas. Bueno, aquí. Esto podría ser una explicación, ¿sí? Este análisis sincrónico funciona, ¿sí? No podemos decir que no, porque no estoy presentando más datos y no sé, pensando más datos quizás encontraríamos una razón que no, o quizás todavía estaría bien. Pero yo tengo otro análisis diacrónico que les voy a mostrar ahorita. Acuérdense lo que les he mostrado en otros videos, que en esta lengua, bueno, esta lengua ha perdido las vocales postónicas. ¿Saben qué vocal hubo aquí? Yo creo que sí, porque el video de la semana pasada lo mencioné, ¿no? Fue I, eso es lo que causa esta U. Por umlaut. Bueno, históricamente había dos sílabas aquí. Aquí, ¿hubo dos sílabas? No. ¿Y cómo lo sabemos? Porque no hay ninguna consonante aquí. Si hubiera habido dos sílabas, solamente se va a perder la vocal final, no se va a perder la consonante. Y esa consonante que históricamente fue ataque de la última sílaba, se vuelve coda de la sílaba actual.
aquí no hay coda, eso quiere decir que no había una sílaba posttónica. Ok, ¿verdad que la lengua de Nelson, lo que he estado argumentando desde el semestre pasado, de hecho desde antes, ¿no? Pero los que están inscritos ahorita empezaron el semestre pasado. Lo que vengo diciendo del Diza Shiza es que probablemente únicamente contrastan los tonos en la sílaba tónica. Entonces, digamos que eso era el caso históricamente en proto-zapoteco, ¿sí? Entonces, quizás había un tono bajo y este tono bajo estaba asociado con la sílaba tónica, que es la sílaba inicial de esta raíz en zapoteco. Aquí hay una sola sílaba y esa sílaba es la sílaba prominente y también tenía bajo. Entonces, digamos que históricamente también hubo un tono alto flotante y se agregaba a estos dos verbos, pero quizás su comportamiento era diferente cuando había más sílabas en ciertas palabras, porque aquí, ¿por qué asociarse a esta sílaba cuando esta sílaba ya tiene un tono? Y hay esta pobre sílaba aquí que no tiene ninguno. Entonces, ¿qué tal si históricamente el comportamiento era diferente y este tono se asociaba de preferencia a una sílaba subyacentemente sin tono? Una sílaba que carecía de tono subyacentemente. Entonces, hubieras tenido en esta palabra morfológicamente compleja, bisilábica, un tono diferente en cada sílaba, un tono contrastivo diferente en cada sílaba. Pero en esta palabra monosilábica no hay de otra más que agregarse aquí a la misma sílaba que ya tiene bajo. Bueno, en la lengua moderna, en el análisis sincrónico que estuvimos viendo, por ejemplo, lo que pasa en Wun, vemos que una raíz monosilábica puede tener bajo en el resto del paradigma y puede tener ascendente en potencial. Pero eso funciona sincrónicamente, pero ¿qué tal si no funcionaba históricamente? ¿Qué tal si el comportamiento de este tono alto flotante era diferente en el pasado? ¿Qué tal si en ese entonces, al agregarse a una sílaba que ya tenía un tono, provocaba que ese tono se elidiera? Entonces aquí va a provocar la elisión del tono bajo, porque quizás en ese momento en la historia de esta lengua solamente podrías tener un tono por sílaba, o bajo o alto. Quizás en ese momento de la historia de Coateco no había un tono ascendente o no había un tono descendente. Y cada sílaba podría tener exactamente un tono, no dos. Y si esta sílaba ya tenía un tono, pues ni modo, se iba a tener que elidir para aceptar este tono. Pero en este caso no tenemos que elidir el tono bajo subyacente porque hay otra opción. Y esa opción es que el tono alto flotante se agrega a la sílaba posttónica que no tenía un tono subyacente. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Hubiéramos tenido zia alto, o a lo mejor en ese momento hubiera sido giza o algo así, pero ni modo. Y aquí, ¿qué hubiéramos tenido? Guni. Aquí hubiéramos tenido zia y aquí hubiéramos tenido guni. Y entonces, tenemos una palabra de dos sílabas. Primera sílaba con bajo, segunda sílaba con alto.
¿Qué piensan ustedes que pasó cuando las vocales postónicas se elidieron en esta lengua? El tono alto que históricamente estuvo asociado con la última sílaba, cuando esa vocal se perdió, ese tono se asoció con la sílaba superviviente, ¿sí? Y entonces eso creó un tono ascendente en la lengua que quizás antes de eso no tenía un tono ascendente. Y eso puede explicar por qué hoy día en Cuateco hay hay raíces verbales con tono bajo subyacente. Que, bueno, todas las raíces verbales en Cuateco son monosilábicos hoy día. Pero algunas raíces terminan en vocal y otras raíces terminan en consonante. Las que terminan en consonante históricamente eran bisilábicas y las que terminan en vocal históricamente eran monosilábicas. Hoy día en Cuateco hay raíces verbales que terminan en vocal, que tienen tono bajo subyacente, pero cambian a tono alto en potencial. Y hay raíces que terminan en consonante, que también tienen tono bajo subyacente, pero en potencial no cambian a alto, cambian a ascendente. Y yo creo que es por esta razón, ¿sí? Esto es interesante. Esta explicación histórica me convence, pero el análisis sincrónico donde yo propuse que quizás caminar no tenía un tono bajo subyacente y se le asignaba un tono bajo default en las formas que no son de potencial. Ven que funcionó. Con los datos que vimos funcionó. Aunque creo que estuvo ignorando una realidad grande, que es que todos esos verbos que tienen ese patrón terminan en vocal y los verbos que tienen este otro patrón terminan en consonante. Pero también ven que buscando una explicación sincrónica inventé algo que quizás no se basa en una realidad histórica y es difícil decir si se basa en una realidad sincrónica. Yo creo que fue un invento mío, como tratando de forzar los datos en un análisis sincrónico. Quizás se dan cuenta, ¿no? Que constantemente yo estoy hablando de qué es la diferencia entre un análisis sincrónico, un análisis diacrónico. Yo tengo intereses históricos, entonces siempre estoy pensando en un análisis diacrónico, pero para mis alumnos yo trato de tomar en cuenta que quizás hay algunos de ustedes que no tienen intereses históricos y más bien necesitan saber qué harían si están analizando una lengua simplemente con datos sincrónicos, ¿no? Yo trato de ver a ambos lados y yo trato de explorar como qué podría ser un análisis sincrónico, qué podría ser un análisis diacrónico. Para mí, lo más importante es llegar a la verdad. Y a veces hay un análisis sincrónico que es muy transparente, perfecto. Hay otras veces donde realmente no lo puedes entender al 100% desde la sincronía y en mi opinión, si quieres saber por qué, por ejemplo, cierto verbo se conjugue de cierta forma, yo creo que sí, a veces es necesario indagar en cuestiones históricas, pero yo reconozco que los lingüistas históricos, muchos de nosotros solemos como siempre estar metido en lo histórico y confundir
qué es el sistema histórico, con qué es el sistema sincrónico. Y yo critico a otros lingüistas históricos que se pierden en eso y están presentando un análisis histórico cuando están hablando de datos modernos donde realmente ya no funciona de manera transparente su análisis histórico. Entonces, nada más quiero resaltar que para mí lo que yo estoy tratando de hacer es buscar la verdad y si esa verdad está en un análisis sincrónico, bien. Y si para encontrar esa verdad tengo que ir hasta la diacronía, yo estoy dispuesta. Pero yo creo que es muy importante siempre indicar de manera clara si estamos analizándolo de forma histórica o de forma sincrónica y ser claro para otras personas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Si estamos hablando de algo que pasó antes, en una etapa anterior, o si estamos hablando del sistema de hoy día. Hay otros casos aún más extremos donde vemos datos que no se pueden explicar tan fácilmente con un análisis sincrónico, pero sí con un análisis diacrónico, como en la variante vecina de otra lengua, el Dizda de San Bartolomé Losicha. Históricamente en Miahuateco, o bueno, en otras variantes de Miahuateco que no son de San Bartolomé Losicha, yo he encontrado 3 tonos: alto, bajo y ascendente. Por ejemplo, este es el inventario que yo encontré en San Agustín Mixtepec. Pueden observar aquí con esta transcripción fonética que el tono bajo desciende, es fonéticamente descendente, igual como en Tanetse, ¿no? Fonéticamente desciende, pero fonológicamente lo vamos a llamar bajo. Y casi no hay un tono bajo de nivel, quizás con raíces glotalizadas. Pero en vocal modal, esto es el patrón del tono bajo en San Agustín Mixtepec. En bueno, voy a marcar que esto es San Agustín Mixtepec. En San Bartolomé Losicha tenemos este tono alto, quizás desciende un poco. Y tenemos este mismo tono que desciende, que es como un patrón bajo descendente. Y la gente grande, o sea, de mi edad para arriba, también tienen este tono ascendente. Pero los jóvenes, por lo menos las personas que yo conozco, podría haber más variación que ignoro, ¿no? Pero personas que hoy día tendrán 30 y tantos años, este tono ascendente de sus papás lo han dividido en 2. Hay ciertas palabras donde mantienen el ascenso, pero en otras palabras agarraron ellos la primera parte. Ya saben que un ascendente es una combinación de bajo más alto, y ellos lo truncaron a bajo nivel. Entonces, en palabras donde sus papás tienen ascendente, ellos pueden tener ascendente en ciertas palabras, pero en la mayoría tienen un tono bajo de nivel. Aquí en San Agustín Mixtepec voy a llamar esto alto, y esto bajo, y esto ascendente. En San Bartolomé Losicha también voy a llamar esto alto, y también voy a llamar esto ascendente. Pero, ¿qué pasa con estos 2 tonos? Porque los jóvenes tienen un tono extra que sus papás no tienen. Y yo creo que a este tono lo tendría que llamar bajo, ¿no? Este nuevo tono que la gente grande no tiene, pero existe en el habla de los jóvenes, yo creo que lo tengo que llamar tono bajo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué pasa con este tono? El bajo original pues desciende, entonces ahora lo tengo que llamar descendente. Es un poco extraño, ¿no? Porque si nada más trabajara con la gente grande, yo voy a llamar ese tono bajo. Pero si trabajo con los jóvenes, lo voy a llamar el tono descendente, porque contrasta con este tono bajo de nivel. Ok. Ya vieron en Cuateco, ¿no?
que hay un patrón de morfología tonal donde una raíz que tenga tono bajo subyacente puede tener tono ascendente en la forma potencial del verbo. Y eso también existe para la gente grande en San Bartolomé Los Sicha. Pero para ellos su bajo es así descendente y su ascendente es así ascendente. ¿Sí? A ver, voy a decir que esto es gente que nació antes de 1970. Y aquí puede decir que es gente que nació en las 80s. Ok. Entonces, ellos siempre lo pronuncian así. Pero aquí en potencial, donde sus papás tienen ascendente, ellos pueden tener un bajo. Entonces, para la gente, a ver, vamos a decir que esto es el tono subyacente del verbo y esto es el tono potencial. Los papás tienen bajo que cambia a ascendente, pero los jóvenes tienen algo que vamos a llamar descendente que cambia a bajo. Yo puedo explicar este patrón de la gente mayor con el mismo tono alto flotante que hay en otras lenguas zapotecas, pero yo no puedo, de manera sincrónica, yo no puedo explicar el patrón que tienen los jóvenes con un tono alto flotante, porque ¿cómo que vas a agregar un tono alto a un tono descendente y terminas con un tono bajo? No tiene lógica. Pero sí lo puedo explicar diacrónicamente, porque yo puedo decir que diacrónicamente este patrón descendente era la realización fonética del tono bajo, fonológicamente bajo. Y cuando agregas un tono alto después del tono bajo, rinde un patrón ascendente. Y puedo explicar que los jóvenes cambiaron el ascendente a un bajo de nivel. Entonces ahora, donde sus papás tienen un patrón bajo descendente versus ascendente en potencial, ellos tienen un patrón bajo descendente versus bajo de nivel en potencial por la truncación del tono ascendente en un tono bajo de nivel nada más. ¿Qué hemos visto en este video? Hemos visto que Kaufman reconstruye dos alomorfos segmentales para el aspecto, más bien modo potencial, y son ki y la pura ka. Y la ki hoy día puede ser gi, o puede ser una i nada más, o puede reflejarse como palatalización en una lengua como el cuateco. Mientras que la K simple, cuando se agrega a un tema de vocal inicial, probablemente sigue siendo una consonante velar, pero cuando históricamente se agregaba a un tema de consonante inicial, creaba una versión geminada de esa consonante, y hoy día en el paradigma vamos a ver una alternancia entre una consonante suave en el habitual versus una consonante fuerte en el potencial. También vimos que hay cambios tonales en el potencial y suelen afectar a palabras o raíces cuyos tonos subyacentes terminan bajo, como un tono bajo o un tono descendente. Y suelen no afectar a raíces cuyos tonos subyacentes terminan alto, o sea, el tono alto o un tono ascendente si la lengua tiene un tono ascendente. Y hemos visto que en muchos casos, inclusive el caso histórico, estas alternancias tonales dentro del paradigma se puede analizar como producto de la adición de un tono alto flotante como parte de la marcación del modo potencial. Y ese tono alto flotante se puede combinar o
puede reemplazar al tono subyacente de la raíz. Y hemos visto que quizás eso depende de diferentes factores sincrónicos o diacrónicos, como qué tipos de secuencias se permiten en la lengua, también qué son las reglas en algún momento de la lengua para decir si un tono puede agregarse a una sílaba que ya tenga un tono o no, y si en ese caso si se va a combinar con un tono que ya está ahí o si lo va a reemplazar. ¿Sí? Entonces, en potencial podemos ver fortición, podemos ver prefijación concatenativa normal y también podemos ver cambios tonales. También podemos ver palatalización en algunas lenguas. Y hemos visto que la marcación del potencial junto con la marcación del completivo nos indica a cuál clase pertenece un verbo en la clasificación de Kaufman. El prefijo que él reconstruye como ki, él lo reconstruye para las clases A y B, y el prefijo que él reconstruye como la pura K, para él es en las clases C y D. Y la próxima semana vamos a ver qué pasa en la clase D, qué hace que la clase D es la clase más difícil, intrigante, extraña, fascinante de todas las clases verbales en lenguas zapotecas. Ok, hasta entonces les deseo bonita semana. Saludos.